Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un nuevo chisme, en una nueva historia que nos va a dejar con la boca abierta, como siempre. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha rondado a una de las actrices turcas más queridas y reconocidas, la talentosísima Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos televisivos, ni de los modelitos espectaculares que luce en las alfombras rojas, aunque seamos sinceros siempre es un placer admirarlos. Hoy nos adentraremos en un enigma que involucra a Demet y su pasaporte. Sí, su pasaporte. Y prepárense porque lo que descubriremos es sorprendente. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, sus refrescos, y todo lo que necesiten para disfrutar de este vídeo, porque les prometo que estará lleno de sorpresas, revelaciones y por supuesto mucho chisme del bueno. Antes de comenzar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y secretos del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desvelar este misterio. Todo comenzó con una simple foto, una imagen que circuló rápidamente por las redes sociales, generando un revuelo considerable. En ella se podía ver a Demet Özdemir en el aeropuerto con una expresión, digamos, impactada. No estaba sonriendo, no estaba posando para los fans, no. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, incredulidad y, bueno, una pizca de desconcierto. Era evidente que algo inesperado acababa de suceder. Y en sus manos sostenía su pasaporte. La foto, como era de esperar, se viralizó en cuestión de minutos. Los fans, siempre curiosos y ávidos de información, comenzaron a especular sobre lo que podría haber pasado. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué esa expresión de asombro? ¿Había tenido algún problema con la seguridad aeroportuaria? ¿Había perdido su vuelo? Las teorías comenzaron a inundar las redes sociales, cada una más ingeniosa que la anterior. Algunos sugirieron que había protagonizado un altercado con el personal de seguridad. Otros que había tenido una discusión acalorada con alguien. Pero como suele suceder, la verdad, como siempre, era mucho más interesante y por supuesto, mucho más jugosa. Para entender lo que realmente sucedió, es necesario retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en la vida de Demet. Todos sabemos que es una actriz de éxito arrollador, con una carrera en constante ascenso. Sus telenovelas han conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo, y su fama ha trascendido fronteras. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las figuras más queridas del panorama artístico turco. Pero además de su impresionante trayectoria profesional, Demet es conocida por ser una persona bastante reservada en lo que respecta a su vida personal. No es muy dada a compartir detalles íntimos, prefiere mantener un perfil bajo y, por lo general, evita exponer su vida privada en exceso. No suele revelar detalles sobre sus relaciones amorosas, sus planes personales, ni sus viajes. Prefiere mantener un cierto grado de misterio, y eso, en cierta medida, la hace aún más atractiva para sus seguidores. Sin embargo, incluso las personas más reservadas, en ocasiones, se ven obligadas a compartir información inesperada, a revelar detalles que en circunstancias normales preferirían mantener en privado. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Demet. En ese momento, como cualquier persona que se dispone a viajar, se encontraba en el aeropuerto, realizando los trámites habituales. Presentó su pasaporte a la agente de inmigración para su revisión y validación del viaje. Fue entonces en el preciso instante en que la agente examinaba el documento, cuando ocurrió el momento que dejó a Demet, literalmente boquiabierta. Resulta que en el pasaporte de Demet había un sello muy particular, un sello que contenía un dato que al parecer, ella desconocía por completo. Un sello que revelaba un cambio significativo en su nombre. Sí, leyeron bien. Un cambio legal en su nombre. La noticia, por supuesto, causó un gran revuelo. Para comprender la magnitud de esta situación, es necesario conocer un poco sobre las costumbres y la legislación turca. En Turquía, es bastante común que las mujeres casadas adopten el apellido de sus maridos. Es una tradición cultural arraigada y por lo general, se considera un símbolo de unión y compromiso. En el caso de Demet, en aquel momento se encontraba en una etapa reciente de su matrimonio.
Había contraído matrimonio con un famoso cantante y actor turco, Can Yaman, en una ceremonia que acaparó la atención de los medios y de sus fans. Pero al parecer, la información de su reciente matrimonio no se había actualizado en su pasaporte. Por lo tanto, el documento oficial no reflejaba el cambio legal de su apellido. Cuando el agente de inmigración revisó el pasaporte y vio el sello que indicaba un nombre diferente al que ella conocía y utilizaba, Demet se quedó completamente sorprendida. La reacción, capturada en esa foto viral, no fue de enfado ni de molestia. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y una pizca de diversión. Se le escapaba una sonrisa, se reía un poco de la situación, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. ¿Quién no se sorprendería al descubrir que su nombre legal es diferente al que cree tener? Es una situación surrealista, que a cualquiera le generaría una reacción similar. La situación, como era de esperar, causó muchísima gracia en las redes sociales. Los fans se divirtieron enormemente con la reacción de Demet, y muchos compartieron sus propias experiencias con trámites burocráticos similares. Se convirtió en un tema de conversación recurrente en Twitter, Instagram y otras plataformas. Los usuarios con humor y empatía comentaron sobre lo común que son los errores burocráticos y la importancia de mantener los documentos personales actualizados. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo se solucionó el problema del pasaporte? La curiosidad de los seguidores era inmensa. Querían saber cómo había finalizado esta curiosa anécdota. Y como era de esperarse, la propia Demet, con su sentido del humor característico y su cercanía con sus seguidores, decidió compartir la historia en sus redes sociales. Confirmó que efectivamente había tenido que actualizar su pasaporte con su nuevo nombre. Y no solo eso, sino que aprovechó la ocasión para compartir un poco más de su vida personal, hablando sobre su matrimonio y su nueva etapa, dejando ver su lado más humano y cercano. Este pequeño incidente aparentemente trivial, nos revela mucho sobre la personalidad de Demet. Nos muestra que a pesar de su fama y éxito, sigue siendo una persona sencilla y cercana a su gente. Nos demuestra que tiene un gran sentido del humor y una actitud positiva ante la vida. Que se toma las situaciones con ligereza y que no tiene miedo de compartir sus experiencias, incluso las más personales. Nos demuestra que incluso las celebridades tienen que lidiar con los problemas burocráticos y las sorpresas del día a día, como cualquier persona normal. En este caso, el pasaporte de Demet no solo la dejó impresionada, sino que también nos regaló un momento de cercanía y autenticidad. Nos permitió verla como una persona real, con sus propios contratiempos y momentos inesperados. Y al final, eso es lo que realmente importa, la conexión que podemos sentir con los demás, independientemente de su fama o fortuna. Ver a una celebridad en una situación cotidiana, como la de tener un problema con un documento, la acerca a sus fans, humaniza su imagen y genera empatía. Además, este pequeño episodio nos da una lección importante, la importancia de mantener nuestros documentos en regla y de estar al tanto de los cambios legales que nos afectan. Aunque a veces parezcan aburridos y tediosos, los trámites burocráticos son esenciales, y es importante estar informados y actualizados para evitar sorpresas desagradables, como la que sufrió Demet en el aeropuerto. Es una advertencia para todos: revisar periódicamente nuestros documentos, mantener nuestros datos actualizados, y no descuidar los detalles, por muy insignificantes que parezcan, porque pueden generar situaciones inesperadas. Ahora, volviendo a la historia de Demet y su pasaporte, es interesante reflexionar sobre cómo la vida de una celebridad puede estar llena de momentos inesperados. A veces son las grandes noticias, los éxitos profesionales, los eventos glamurosos. Pero otras veces son los pequeños detalles, las anécdotas cotidianas, las que nos revelan la verdadera esencia de una persona. Y en este caso, el pasaporte de Demet nos mostró su lado más humano, su capacidad de sorprenderse, de reírse de sí misma y de conectar con sus seguidores. También es importante destacar la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Aunque Demet es una figura pública, tiene derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Y en este caso, el incidente del pasaporte nos recuerda que incluso cuando compartimos nuestra vida con el mundo, siempre hay espacio para la sorpresa y la privacidad. Demet, a pesar de ser una persona muy querida y admirada, no tiene la obligación de compartir cada detalle de su vida personal. Tiene derecho a preservar su intimidad y a decidir qué información comparte con el público. Y por último, este pequeño incidente nos ha permitido conocer un poco más a Demet Özdemir.
Nos ha demostrado que es una persona auténtica, divertida y cercana a sus fans. Nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour, siempre hay una persona con sentimientos, emociones y una vida propia. Nos ha revelado que es una mujer con sentido del humor, que no se toma demasiado en serio, y que sabe reírse de las situaciones inesperadas. Así que espero que hayan disfrutado de esta historia. Espero que les haya gustado el chisme, las revelaciones y, sobre todo, el lado humano de Demet Özdemir que descubrimos gracias a su pasaporte. Es una historia que nos enseña que incluso las estrellas de cine pueden ser personas con las que podemos identificarnos. Hemos llegado al final del vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales. Descubrimos que Demet Özdemir, al ir al aeropuerto, tuvo una reacción de sorpresa al ver su pasaporte. La causa de su asombro fue un detalle sobre su nombre legal. Este momento, capturado en una foto viral, nos reveló la autenticidad de Demet y nos permitió conectar con ella de una manera más cercana. El incidente además nos recordó la importancia de mantener los documentos en regla y la privacidad, incluso para las celebridades. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos chismes y estas revelaciones sobre el mundo del entretenimiento. Me apasiona la posibilidad de acercar a nuestros seguidores a la vida de sus ídolos y descubrir detalles que, de otra manera, permanecerían en el anonimato. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Demet y su pasaporte? ¿Se imaginaban que iba a ser algo así? ¿Les ha pasado algo similar con algún documento? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra. No se queden con nada. Compartir experiencias, reflexiones y opiniones es parte esencial de este canal. Por último, pero no menos importante, les recuerdo que le den un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta historia. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Y recuerden, siempre hay algo nuevo que descubrir, un nuevo chisme que contar y una nueva historia que compartir. Siempre estamos buscando novedades, detalles sorprendentes y ángulos diferentes para abordar las historias que nos apasionan. Queremos mantenerlos informados, entretenidos y siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.